Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? Sean bienvenidos una vez más a Cineparchados. Hoy nos adentramos en la niebla espesa del terror juvenil con Until Dawn, la nueva película dirigida por David Sandberg, a quien muchos recordarán por su eficaz y tensa película Cuando las luces se apagan, o su incursión en el cine de superhéroes con Shazam. Esta vez Sandberg nos propone una pesadilla cíclica basada libremente en el aclamado videojuego homónimo del 2015, pero con una historia original que introduce a nuevos protagonistas. Una propuesta que mezcla bucles temporales, asesinos enmascarados y monstruos de pesadilla. ¿Suena bien? ¿Funciona? Vamos a descubrirlo. La historia nos transporta un año después de la desaparición de Melanie. Su hermana Clover, junto a su grupo de amigos, se aventuran en un remoto y olvidado valle. Decididos a encontrar respuestas, un centro de visitantes abandonado, un asesino enmascarado que los acecha en la oscuridad, muertes brutales una tras otra, y cuando parece que todo ha terminado, despiertan otra vez al principio de esa misma fatídica noche. El tiempo se reinicia, las pesadillas se renuevan y cada muerte se siente más inevitable. La única esperanza que les queda es resistir y sobrevivir hasta el amanecer. We didn't make it, did we? No. And we have to try again. Until Dawn adapta el famoso videojuego lanzado en 2015, respetando su esencia, pero apostando por una historia original con nuevos personajes. Además de basarse en el videojuego, la película toma inspiración evidente de cintas como Feliz Día de tu Muerte, Al Filo del Mañana, Scream y Destino Final. Una combinación de referencias que podría haber sido una bomba, pero que lamentablemente no explota como debería. La película logra ser entretenida, sin embargo sufre una grave carencia. Una narrativa sólida que le dé peso a lo que vemos en pantalla. Todo sucede a una velocidad vertiginosa, sin respiro y por momentos se siente monótono. La idea de reiniciar la noche una y otra vez es atractiva, claro, pero aquí se convierte más en una excusa para mostrarnos formas cada vez más violentas y creativas de eliminar a los protagonistas. Abandoned for years. Stuck in time. La propuesta del bucle temporal que podría haber servido para explorar más a fondo a los personajes y su psicología frente al terror y la muerte se convierte en una simple excusa para mostrar muertes cada vez más gráficas, sin dar espacio a la empatía o el desarrollo. Ella Rubin entrega una interpretación comprometida como Clover, pero el guión nunca le permite trascender más allá de los lugares comunes de la hermana determinada. Michael Cimino y Odessa Sion hacen lo que pueden con lo que les dan, pero sus personajes son apenas esbozos, impulsivos, sarcásticos, leales y poco más. Peter Stormare logra mantener una atmósfera incómoda cada vez que aparece en pantalla. El problema es que jamás logras empatizar con ellos. Clover y sus amigos no son más que NPCs, personajes sin profundidad, sin desarrollo emocional, y como espectadores simplemente no nos importa lo que les pase. En la parte técnica, eso sí, Until Dawn cumple su cometido. La atmósfera es inquietante, los escenarios están bien logrados y las criaturas que aparecen son pesadillas materializadas que generan tensión real. Pero una vez que la película arranca, no baja el ritmo, se lanza a toda mecha y no deja espacio para la exploración o el desarrollo de sus propios misterios. Ahora, uno de los grandes problemas, como les comentaba, es el ritmo. Una vez que la cinta arranca, no hay pausas, no hay respiros y aunque eso puede sonar atractivo, en la práctica termina por cansar. Cada reinicio es más rápido, más brusco y menos interesante. No hay oportunidad de que los personajes intenten buscar salidas alternativas, de que comprendan mejor su situación o de que nosotros como espectadores podamos atar cabos. Todo se convierte en una montaña rusa de muerte sin sentido, en la que el desenlace no ofrece ninguna satisfacción. When night falls, fear takes shape in the dark. La película tiene todo lo que uno busca en un slasher juvenil: adolescentes atrapados en medio de la nada, luchando desesperadamente por sus vidas, escenas sangrientas, gore explícito, pero todo se siente desconectado. Los acontecimientos carecen de profundidad, las explicaciones se dan de forma superficial, si es que llegan a darse, y los bucles se vuelven repetitivos, muy rápido. Cada nuevo reinicio apenas permite que los personajes reaccionen antes de ser brutalmente eliminados otra vez. El tramo final se siente como un intento desesperado por forzar un clima épico. La típica unión del grupo, el sacrificio heroico, los gritos desesperados, pero todo resulta tan abrupto y carente de peso que simplemente no funciona. Y no podemos olvidar uno de los momentos más absurdos de la película: el destino del psiquiatra. ¿En serio? ¿Una taza de café y una gotera? De verdad, parecía que los guionistas se habían quedado sin ideas y decidieron jugar una mala broma al espectador. Until Dawn cumple con entretener, sin duda. Ofrece un producto que, aunque funcional en ciertos momentos, se desinfla rápidamente,
debido a una ejecución pobre, una narrativa dispersa y personajes desechables. Un ejemplo más de cómo la industria sigue explotando adaptaciones de videojuegos sin realmente entender lo que los hace especiales. Por todo esto, yo a Until Dawn le doy una calificación de 6 sobre 10. Ahora, quiero saber, ¿tú ya la viste? Dime qué te pareció. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte y ya sabes, si te gustó este video, dale like, suscríbete a Cine Parchados y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Comparte este video con tus amigos y amigas cinéfilas. Gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.